Ok, buona tarda a tothom. Io sono Andriano Ferini, professor del Departamento di Scienza Politica de aquesta casa, de la Universidad Pompeu Fabra. Hablaré en castellano por hacerlo más fácil y más rápido. Os pido disculpa. Las intervenciones se pueden hacer evidentemente en cualquier idioma, catalán, inglés, italiano, lo que queráis. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos físicamente en un aula de la Universidad Pompeu Fabra, del campus Ciutadella. Os describo un poco la situación. Aquí tenemos tres compañeros y compañeras en el aula. Desde casa somos 16 y ahora me acompañará la Conchi Muñoz, que es la directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta iniciativa, este taller, os hago 5 céntimos de introducción, es la edición número 7, si no me equivoco, que organizamos, que digamos está organizadas por el BACET, ¿no? Veis la página web aquí, Barcelona Center for European Studies, que es un centro de investigación, pero también de transferencias que se dedica a los temas europeos, coordinado por el doctor Javier Arregui y que, bueno, en los años ha ido desarrollando diferentes actividades. Una actividad clásica, diría, es este laboratorio, este taller dirigido fundamentalmente a profesionales de la educación a secundaria, docentes de institutos. ¿Con qué objetivo? Bueno, en los años estuve revisando los varios temas que hemos tratado. A veces hemos presentado temas concretos como era el Pacto Verde, a veces el populismo, en otros casos no, el budget, el presupuesto de la Unión Europea. Y este año hemos sido un poco más generales porque así nos parecía, escuchando vuestros comentarios, vuestras sugerencias a lo largo de estas sesiones. La idea es compartir con vosotros y vosotras algunas sugerencias y luego instrumentos para que os pueda ser más fácil, si es el caso, introducir temáticas relacionadas con el proceso de integración europea, con la Unión Europea en vuestras clases, dependiendo de cuál es vuestra temática, de cuál es vuestro interés. Entonces, digamos, es un taller relativamente abierto. Si os parece, para hacerlo un poco más ameno, yo intentaré hablar unos 20-25 minutos, luego me interrumpo y os dejo la palabra para que desde casa y desde la sala podáis participar y podamos entre todos y todas encontrar, digamos, aquellos puntos que probablemente compartís. En este caso, me siento un compañero en el sentido que yo también tengo las mismas dificultades. Imparto aquí cursos de política pública donde la Unión Europea no es el actor central en algunos casos y a veces necesito o me es útil ir a buscar políticas europeas o experiencias prácticas a nivel de la Unión. En otros casos son cursos más centrados en las instituciones de la Unión Europea, en la toma de decisión, entonces ahí digamos, los contenidos están más cerrados. Os invito desde casa a intervenir en cualquier momento. He dicho que hablaría 20-25 minutos, pero si no soy claro o si tenéis dudas o sugerencias, os parece interesante intervenir, por favor, interrumpirme, levantar la mano virtualmente y así lo hacemos aún más dinámico. La idea es terminar sí o sí un poco antes de las 19:30 para que todos y todas luego podamos volver a nuestros asuntos más familiares o personales, ¿no? Entonces, yendo directamente al grano, veis que aquí tengo, espero que se pueda ver bien, esta es la pantalla de inicio. Europa davanti als reptes del presente, eines para comunicar la Unión Europea als y las jóvenes. Esa era un poco la introducción, el título más general que habíamos encontrado para este año. Y aquí empiezo ya con introducir una metodología que a lo mejor os suena familiar.
Esto es, digamos, Elena, con la cual últimamente en los últimos años estamos trabajando, se llama aprendizaje basado en problema y o aprendizaje basado en proyectos, dependiendo un poco de la envergadura de la metodología, más pequeña en el caso que escogamos un problema y más amplia en el caso que trabajemos un proyecto o entero. ¿En qué consiste esto? ¿Y por qué os lo comento? Os lo comento porque esta metodología, que es una metodología sobre la cual nosotros aquí en la universidad hemos recibido un poco de formación en el contexto de la Agenda 2030, quiere, digamos, modificar un poco las formas y los modos mediante los cuales impartimos la clase. Ahora, cambio de slide rápidamente, veis aquí, os pasaremos la presentación, tanto la mía como la de Conchi. Aquí veis el logo de la Agenda 2030 y el logo de la UNESCO. Y el marco es la educación para los objetivos del desarrollo sostenible. Si queremos formar, ya nuestros chicos y chicas no son estudiantes más, se llaman active learner. No sabría traducirlo, ¿cómo se podría traducir al castellano o al catalán? Active learners. Perfiles que aprenden de forma activa, ¿no? Entonces, esta metodología quiere contraponer la idea del estudiante más pasivo con un estudiante que participa activamente en las diferentes fases del aprendizaje. ¿En qué consiste este modelo? Si queréis, os pasaré, aquí creo hay un hiperlink que se puede abrir, pero bueno, encontraréis mucha información en la red. Se trata de trabajar unas competencias, unas habilidades que son las que probablemente se requieren en el futuro o para que nuestros chicos y chicas tengan bueno, un mayor entendimiento de la complejidad de nuestro mundo o contemporáneo y también una mayor habilidad o probabilidad de encontrar un trabajo, ¿no? Se trata de algunas competencias que han sido, digamos, aquí casi un decálogo. Pensamiento sistémico, ¿no? Comprender las relaciones para analizar sistemas complejos, anticipación, ¿no? Para comprender y evaluar múltiples escenarios futuros, estratégicas, autoconciencia, pensamiento crítico, evidentemente. Supongo que aquí sabéis mucho más que yo con respecto a este tipo de competencias. Si no, os invito a inscribirme si estáis interesados en este marco de la UNESCO, pero es simplemente para empatizar que si queremos ser ciudadanos sostenibles, es lo que nos pide un poco esta Agenda 2030 con estos 17 objetivos del milenio, también nosotros como docentes, como instructores, tenemos que operar algún cambio en nuestras formas de impartir, de transferir conocimiento, ideas y conceptos. Y un método para que todo esto se materialice es justamente este aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué a mí me gusta particularmente? Aquí os dando simplemente 2 o 3 pinceladas. Veis, es una metodología de enseñanza que involucra a los alumnos de modo activo en el aprendizaje de conocimiento y habilidades a través del planteamiento de un problema o de una situación compleja. Aquí es el punto de partida, aquí probablemente está la novedad, ¿no? En lugar de, si tenemos pensado empezar un proyecto sobre cómo reducir la pobreza son palabras mayores, un proyecto extremadamente complejo, ¿no? Entonces podríamos hablar de pobreza entre la población juvenil en las áreas rurales de Cataluña, si esto lo sabe, ¿no? O sea, es aterrizar un poco las grandes problemáticas a partir de problemas concretos. Hoy, el objetivo mío es proponeros 4 o 5 ideas con respecto a la Unión Europea que podrían serviros como ejemplo para empezar el conocimiento de la Unión Europea a partir de un problema, ¿no? ¿Por qué en España, en Europa, hay un desempleo juvenil de alrededor del 30%? Esto es un problema real, concreto. ¿Y por qué en Alemania el desempleo juvenil? Cuando hablamos de desempleo juvenil hablamos de
chicos y chicas entre 16 y 25 años que buscan trabajo activamente y no lo encuentran, ¿no? Entonces, aquí en España nos encontramos con una situación donde este dato es extremadamente alto desde hace décadas, en cambio hay otros países que no. De forma comparada, podríamos empezar desde problemas y ver, hacer trabajar los estudiantes, las estudiantes en grupos a partir de este problema concreto. No queremos que solucionen el problema de la pobreza, evidentemente queremos que entiendan, ¿no? Por qué en el caso del contexto europeo hay un mismo fenómeno que produce dos resultados diferentes. En el caso de Alemania o de Holanda hay una tasa de desempleo juvenil bastante más baja. En el caso de Italia, de España o Portugal es mucho más alta, ¿no? Y luego hay más ejemplos. El esquema básico de trabajo consiste en la definición del problema o situación por parte del docente, aunque también puede ser definido por el propio estudiante. A veces yo cuando entro en clase o cuando estamos en esta metodología, por simplicidad y por experiencia, llego ya con una lista de problemas. Pero a veces estos problemas no tienen éxito. O hay grupos de estudiantes que tienen proyectos más interesantes, más atractivos para ellos. Entonces ahí modificamos la lista de preguntas. Pero, ¿ves? A partir de la selección de un problema, se le pide a los y las estudiantes que en grupos de trabajo aborden las diferentes fases que implica el proceso de resolución del problema o situación. Aquí, evidentemente, ¿no? Se trata de definir el problema. Si hablamos de desempleo juvenil, ¿qué es el desempleo juvenil? Compararlo. Luego se trata de ver qué medidas, por ejemplo, se han aplicado en algunos casos, por qué han funcionado, por qué no han funcionado, y luego finalmente pensar en las medidas que en el contexto catalán, español o de Barcelona podría poder funcionar. Eso es un poco el esquema. Repito, probablemente no os estoy diciendo nada de nuevo, porque muchos de vosotros y vosotras ya trabajan con grupos, ya aplican este tipo de metodología y a lo mejor la llamaban de otra manera, ¿no? Pero aquí creo que, y sobre eso también hay mucha información en la red, sobre de ejemplos concretos de aprendizaje basado en problemas. Creo que el punto fuerte de esta metodología es que el punto de partida es una situación concreta, es una situación que es más fácil de delimitar y de definir a partir de lo que son informaciones disponibles en manuales, literatura y otro tipo de referencia. ¿Alguien ha utilizado nunca este tipo de metodología? ¿Queréis compartir brevemente? Lo digo aquí en la sala y también desde casa. ¿Os suena completamente nuevo? ¿Habéis ya trabajado sobre esto? Aquí desde la sala me dice que sí. Desde casa, si alguien quiere romper el hielo. ¿No? Intervención desde la sala. Si oís bien, no hay problema. Si no escuchamos, intervenir. Jo ara ja treballo en un institut que treballem per projectes, treballem per projectes, treballem en grups i, per tant, això ho apliquem al dia a dia. I a batxillerat, ja des de partir de l'any passat, a segon de batxillerat, que estudiem també hi ha un tema explícit de la Unió Europea o tot el tema de geopolítica, també l'hem treballat parelles, grups de 3 i presentant també una problemàtica o una pregunta i a partir d'aquí desenvolupar una presentació, un vídeo de TikTok, diferents maneres de poder avaluar una situació. ¿Tienes preguntas? Y claro, la pregunta son concretas, son más amplias. amplias. La pregunta ha de ser oberta per poder que hi hagi una recerca, perquè si és una pregunta molt tancada doncs no dona joc a poder desenvolupar ni que puguin fer tot el procés de recerca, triar, comparar, compartir la feina, etc.
Per tant, sí, ha de ser una pregunta bastant oberta per poder... ¿Pero tienes algún ejemplo de preguntas sobre la Unión Europea que recordes? No, ara mateix no t'ho sabria dir. Bueno, de la formació, no sé, la formació, totes les administracions de la Unió Europea, que això és molt feixuc d'explicar. Les institucions, sí. No? El Parlament, això sí que els vaig fer sempre en una situació de com ho exposin ells a mi en lloc de jo a ells, perquè és molt teòric, una mica... S'assemblen molt als noms, no? També. Sí, sí, es complejo. Es complejo. ¿Habéis escuchado desde casa? Entiendo que sí. Repito, si alguien quiere compartir desde casa, si no, seguimos adelante. Sí, jo diria que aquest mètode que estàs exposant ja el fa anys que el fem servir. Vale, fantástico, gracias. Y evidentemente, ¿no? Esto es un poco más que trabajar en grupos, o sea, porque aquí, digamos, hay una autonomía un poco mayor en esta aproximación por parte de los y las estudiantes y hay esta diferencia o hay esta, digamos, atención en cerrar un poco, no demasiado, porque yo también me encuentro con la misma dificultad, a veces si cerramos demasiado el ámbito de investigación se reduce de forma excesiva, pero sí que intentamos individuar, seleccionar problemas concretos. Un ejemplo, ¿por qué en los últimos 12 meses los precios de la electricidad han subido de esta manera? O los precios de ciertos productos, el aceite, han subido, la gasolina. O sea, no hablamos de inflación. Porque a veces cuando abordamos el tema de la inflación, bueno, es muy vasto, etcétera. No, aquí vamos a un tema. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es pobreza energética? ¿Qué son los grupos sociales que no pueden calefaccionar su casa de forma adecuada? ¿Qué consecuencia tiene esto sobre el bienestar de los estudiantes, de la familia, etcétera? Este tipo de problemas. Luego entiendo, ¿no? Que trabajar en grupo se hace desde hace mucho, pero esta metodología es un poco más precisa. Y repito, si luego estáis interesados, os puedo proporcionar material para que veamos fase después fases, cuáles son los momentos clave en los cuales, digamos, hay un trabajo en clase, hay un trabajo fuera del aula, hay un trabajo de análisis y comprensión y luego hay un trabajo más de presentación que puede ser con metodologías o instrumentos nuevos para mi generación, pero no para los chicos y las chicas, como puede ser el TikTok, el Instagram, etcétera, etcétera. Gracias por la intervención. Entonces, aquí veis que yo os he propuesto 5 preguntas. Algunas son, algunas son más complejas, más etéreas, otras son muy aterrizadas, ¿no? La primera quizá es la más... y aquí lo que quiero es simplemente daros sugerencias de cómo yo, en mi experiencia docente, he abordado estos temas desde diferentes ángulos, la misma pregunta desde diferentes ángulos, o simplemente como he visto compañeros y compañeras abordarlo. El primero es un tema clásico que quizá, no sé si puede ser un tema susceptible de ser analizados en vuestros institutos. Yo creo que sí, porque ¿no? Aquí es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es la Unión Europea? Porque siempre tenemos esa sensación que la Unión Europea es algo más de una organización internacional, pero no es un Estado federal. O sea, no es los Estados Unidos de América. Aquí no nos llamamos Estados Unidos de Europa, aquí nos llamamos Unión Europea. Y teóricamente, cuando hablamos de sistemas políticos comparados, tenemos muchos problemas a la hora de utilizar las categorías de análisis clásica, ¿no? Porque la Unión Europea, el compañero acaba de decirlo, es compleja a la hora de comprender sus instituciones. En un Estado clásico tenemos un Parlamento, un Ejecutivo y un Judicial. Aquí tenemos un Consejo de Ministros de la Unión Europea, una Comisión Europea que no existe en casi ninguna otra
organización internacional, y luego tenemos un Parlamento Europeo que paradójicamente no tiene el poder de iniciar la legislación, que la inicia en cambio la Comisión. Entonces veis que tenemos una toma de decisión muy compleja. Sin entrar en digamos, en esta complejidad, es interesante un poco, por ejemplo, comparar un grupo o un aprendizaje basado en proyectos, en problemas, podría comparar el funcionamiento de la Unión Europea con otras grandes organizaciones internacionales para entender las diferencias. Si nosotros comparáramos, porque aquí ahora no se ve bien, pero en esta gráfica aquí veis el número de organizaciones internacionales que han sido establecidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Este fenómeno de agrupar estados que cooperan o integran algunas de sus políticas es un fenómeno nuevo, relativamente nuevo, que tiene 6 décadas, 7 décadas. Antes, o históricamente, los estados competían o se hacían guerras entre ellos, y siguen haciéndolo, ¿no? Pero esta idea de cooperar o integrar, que son dos conceptos diferentes, aquí también luego volveré, es justamente una moda o una tendencia relativamente nueva, ¿no? Entonces, para entender la diversidad, la especificidad de la Unión Europea, conviene a veces compararlas con Naciones Unidas, con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Mundial del Comercio, con el Mercosur, con el Consejo de Europa, que es una organización que tenemos aquí en Europa, más grande de la Unión Europea. El Consejo de Europa son 40 más miembros, aquí tenemos 27, ¿no? Entonces, a través de la página web nos damos cuenta que hay mucha diferencia. Nos damos cuenta que la mayor parte de las organizaciones internacionales tienen pocos encuentros sobre temas muy limitados, que los encuentros no llevan a decisiones vinculantes. En cambio, en la Unión Europea tenemos una directiva sobre el medio ambiente que luego se aplica y hay que transponerla en los Estados miembros con obligaciones legales para ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, gobierno central, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta podría ser una manera. Aquí tenéis un vídeo del ex presidente de la Comisión Europea que tenía esta visión de la Unión Europea como el primer imperio no imperialista. ¿Por cuál era la diferencia? Esto también para quien maneja temas históricos, etcétera, etcétera. Yo tengo dificultades a veces porque tengo estudiantes que cuando le hablo de imperios, la última vez que han escuchado estas palabras era en secundaria cuando hacían historia, ¿no? O el Imperio Romano o el Imperio Alemán, el Sacro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuesta recordar y hay que volver atrás en pensar cuál era la característica de los imperios. Barroso dice que la diferencia es que aquí en la Unión Europea tenemos la envergadura de un imperio por extensión, pero digamos los estados se han unido de forma voluntaria y sin digamos el incentivo o la amenaza de defenderse de invasiones de terceros países, ¿no? Aquí ha sido... Perdona que te interrumpa, pero Sí, Ucrania quiere entrar para defenderse. Bueno, en el caso de Ucrania quizá ahora pone bajo los reflectores de nuevo la necesidad de una defensa europea, pero digamos aquí simplemente, ¿no? Para entender, imperio es un sistema político ya no habitual en los tiempos contemporáneos, pero aquí tenemos un expresidente de la Comisión Europea que hace 10 años utilizaba esta comparación, ¿no? Entonces también esto, ¿en qué se diferencia la Unión Europea de otros imperios? De nuevo, volvemos a preguntas sencillas. Otra manera para hablar de Unión Europea desde la sociología, desde un análisis menos politológica, es este ensayo espectacular de George Steiner, un filósofo alemán, un ensayo de pocas páginas que os aconsejo que hagáis leer
a vuestros estudiantes y, claro, le pusieron esta pregunta a Steiner, ¿no? ¿Es posible resumir en un puñado de ideas, tradición, costumbre, lo que es Europa? ¿Qué es Europa? ¿No? Esto es llegar un poco desde lejos, pero la Unión Europea se basa, ¿no?, sobre una serie de valores, que son los valores europeos. Hay una parte, ¿no?, de dinero destinado a la defensa de los valores europeos, etcétera, etcétera. Y Steiner soluciona esta pregunta de forma espectacular, que dice, en particular si la comparamos con Estados Unidos, con los otros grandes continentes, donde no ha habido otro ejemplo de integración de esta manera. Yo siempre lo digo cuando hablo de la Unión Europea. Nosotros estudiamos la Unión Europea no porque haga las cosas bien, o no porque haga las cosas o tenga políticas más efectivas que otros modelos. La estudiamos porque no hay en el mundo actual otros ejemplos de países soberanos que hayan decidido aunar o tomar decisión de forma conjunta. Esto es muy importante en el contexto de las relaciones internacionales. Los estados son muy reacios en ceder poder. En el caso de la Unión Europea vemos que en un cierto momento histórico, y luego progresivamente esto ha seguido siendo así, se han cedido competencias, poderes a las instituciones europeas. Y ahora estamos observando justamente algunas voces críticas con respecto a esta cesión de soberanía y una vuelta atrás, ¿no? Ahora deberíamos quizás, según algunos, luego volveremos sobre este punto. Para retomar la palabra de Steiner, veis, dice, ¿Europa qué es? Europa es un lugar lleno de cafés donde socializamos, donde conspiramos, donde innovamos, donde y hay ejemplos, ¿no? Las vanguardias en los cafés austríacos, en los cafés franceses del principio del siglo XX, Trotsky y hablando y preparando sus manifiestos, sus libros en los cafés como lugares donde se socializa, se piensa, donde se escribe poesía, literatura. Fenómenos que no encontramos a otras latitudes o que no es así tan frecuente. Esto es una característica eminentemente europea. La segunda es, Europa es paseable, es caminable. En Europa no tenemos desierto como el Sahara, no tenemos forestas o áreas impenetrables como en las Américas, no tenemos una extensión geográfica que hace imposible esta actividad. Europa es percorrible y esa es una característica que ha permeado también nuestra cultura, ¿no? Entonces, los cafés, la caminabilidad y la ausencia de grandes obstáculos naturales. Evidentemente, hay las Alpes, hay los Pirineos, hay mucho más, pero digamos, no son invariables como son otros cadenas montañosas en otro o desierto en otro continente. Luego, el tercer punto de Steiner sobre Europa es Europa pensar a cómo ponemos nombres a nuestras calles. Si comparemos con Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos la Fifth Avenue que cruza con la séptima. Aquí no, aquí tenemos Carrer Verdaguer con Carrer Picasso. En mi ciudad tenemos Leonardo da Vinci y Michelangelo Buonarroti. O sea, la historia es parte de nuestro, somos por eso el viejo continente. Entonces, la historia la vivimos constantemente en nuestra geografía urbana, ¿no? Y luego, finalmente, Europa es esta tensión entre Atenas y Jerusalén, entre el racionalismo griego, entre la filosofía, y las religiones, declinadas en el plural. Entonces hay esta tensión entre esta pulsión más racionalista y una visión más ligadas a la fe y a sus confesiones. Estas son características que definen un poco la tipología
de los y las europeas, que luego se declinan en italianos, en francesas, en portuguesas, en catalanas, en gallegas, etcétera, etcétera. Pero esta, según Steiner, son los puntos comunes. Y yo uso mucho esta idea de Europa cuando hago clase con estudiantes de otros continentes, y me da bastantes resultados. Luego, claro, desde aquí sale un corolario que es parte de un debate. Este libro tiene un prólogo de Vargas Llosa y claro, aquí hay una batalla ideológica. Steiner es muy pesimista. Dice, Europa es la conciencia de la autodestrucción, del final de etapa, de una crisis de una civilización. Vargas Llosa dice, no, dice, aquí Europa es el único gran proyecto internacionalista, democrático, liberal. Aquí entramos en el campo de las opiniones, pero es interesante ver que al final la Unión Europea se construye sobre este. Y de hecho, ¿no? Cuando nos comparamos con Estados Unidos es el futuro, la innovación, el menor peso que tiene el pasado, y aquí en cambio es todas veces que tenemos problemas o nos sentimos, digamos, con algún apuro, volvemos a ser clásico, neoclásico, volvemos a buscar, digamos, aquellos periodos donde parecía que todo funcionaba mejor. Aquí, bueno, para resumir, si queremos hablar de la Unión Europea, tenemos tres fórmulas, ¿no? Compararlas con el resto de organizaciones internacionales, comparar lo que es cooperar versus integrar. Son dos conceptos diferentes. Aquí hablamos del proceso de integración europea, no hablamos del proceso de cooperación europea. Los estados cooperan cuando ya saben que hay poco espacio para encontrar acuerdos. Entonces, ¿no? Se coopera, por ejemplo, en la lucha al cambio climático. Hacemos un montón de reuniones a nivel internacional, el resultado de las cuales es una declaración que no desemboca luego en acuerdos vinculantes. ¿Y por qué? Porque ahí volvemos en un contexto en el cual los estados defienden sus intereses nacionales y no se atreven a poner en común una toma de decisión. Aquí en la Unión Europea hemos ido más allá por varias razones y hablamos de integración. Hemos asignado algunas áreas, no todas, algunas áreas a la toma de decisión comunitaria. Entonces, en este caso, hay estados que tienen problemas a la hora de defender su posición si se desvía un poco de lo que es la mayoría de los países. ¿Todo claro por el momento? ¿Sí? Bueno, interrumpidme si queréis intervenir. La segunda sugerencia es ir a buscar la política, ir a buscar los grupos políticos. Esto también puede ser de interés si tenéis un grupo de jóvenes que tienen cierto inquietudes por entender la actualidad política, ¿no? Entonces, claro, aquí, para empezar, en el Parlamento Europeo hemos tenido elecciones ahora. No hablamos del partido político, hablamos del grupo político, que hace el concepto aún más complejo. Tenemos 8 grupos políticos, se acaba de formar con esta nueva legislatura un nuevo grupo, que es el tercer más grande. Y claro, una pregunta, ¿no? Siempre para seguir aplicando esta metodología basada en problemas sería: ¿dónde están los populistas? ¿Dónde están los euroscépticos? ¿Dónde están los eurocríticos en el Parlamento Europeo? Evidentemente, ¿no? Aquí hay diferencia: euroscépticos, eurocríticos, eurofóbico, euroentusiasta. Dependiendo de cuál es mi propensión hacia la Unión Europea, puedo ordenarme a lo largo de un gradiente, de un segmento, ¿no? Yo creo que la Unión Europea no sirve para nada, soy absolutamente eurofóbico. Creo que la Unión Europea es la solución a todos los problemas, soy un euroentusiasta, ¿no? Y luego en el medio está toda una serie de perfiles que piensan que la Unión Europea a lo mejor es importante, pero debería hacer pocas cosas y mejor. Hay algunos que piensan que la Unión Europea está bien así, debería hacer aún más cosas. Sobre esto hay muchas opciones y muchas opiniones, ¿no? Si queremos utilizar el Parlamento Europeo, hay muchísimos datos disponibles, esos son ¿no? Aquí también, aquí tenemos la participación por países. Hay países en los cuales se participa mucho, hay países en los cuales se participa poco. Si agrando un poco, veis,
participación por país, el promedio de un 51. Otra pregunta, ¿por qué se participa poco con respecto a las elecciones nacionales, donde alcanzamos ratios más altos? O podemos compararlo, ¿no? Ahora, evidentemente, hay el caso de Bélgica, donde la votación es obligatoria, pero en el resto, ¿no? ¿Por qué en Finlandia vota el 40? ¿Y por qué en Suecia el 53? Y en Alemania el 64, etc. También esto es un argumento que puede dar espacio al debate. Podemos pensar a la selección europea en clave nacional, ¿no? Esos son los resultados de los partidos españoles, los partidos políticos españoles que se presentaban en las elecciones para el Parlamento Europeo, y ver un poco dónde están y cómo le ha ido, ¿no? Por ejemplo, aquí si entráis en este hiperlink, tenemos los 60 eurodiputados y diputadas españolas, divididos por afiliación política y dónde está Vox, ¿no? Si Vox, dónde está Junts, o dónde está Esquerra Republicana en los grupos del Parlamento Europeo. Y ahí es curioso, es interesante, porque podemos encontrar algunas sorpresas o familias europeas que tampoco tienen toda esta sintonía, ¿no? Otro elemento interesante para seguir hablando de política es entrar en la página web de estos partidos. Y ahí lo que hice, ayer entré en el nuevo Patriots for Europe, ¿no? Y esto quizá vale la pena hacerlo juntos un momento, porque quizá es más dinámico también para nuestros estudiantes, y desde las primeras páginas ya se entienden un poco los valores. Se pueden, por ejemplo, hacer un aprendizaje basado en problemas, comparando cuáles son las ideologías de esos 8 grupos políticos. ¿Qué propone cada uno de ellos en migraciones? ¿Qué propone cada uno de ellos en políticas sociales, ¿no? Y aquí entrando, por ejemplo, en el nuevo, para empezar, ¿no? Make Europe Great Again. ¿Os suena, no? Esto es un lema, ¿no? Aquí, digamos, los creativas de marketing político no han ido a buscar mucho, han utilizado lo que utilizó Trump en la primera campaña: sovereignist, realist en patriotas, ¿no? Y luego veis aquí paz en Europa, control de la inmigración, reduciendo las migraciones ilegales, soberanía en sí mismo daría para un curso entero, ¿no? Pero protegiendo la soberanía nacional. Y aquí ya veis que hay algún problema, ¿no?, con el proceso de integración europea. ¿Se puede proteger la soberanía nacional? Sí, hasta cierto punto, si queremos un proceso de integración donde compartamos valores del principio. Y interesante, si nos interesa más la vertiente medioambiental o de la sostenibilidad, aquí tenemos un Pacto Verde 2.0, que quiere combatir justamente con lo que es el grande proyecto de la Unión Europea, que es el Pacto Verde Europeo, ¿no? Con el objetivo de hacer de la Unión Europea el primer continente neutral en carbono, ¿no? Entonces, aquí también hay todo un debate sobre hasta qué punto podemos dañar la competitividad, la productividad de nuestras empresas en aras del desarrollo sostenible, ¿no? Si una narrativa clásica de un defensor de un Green Plan 2.0 sería: claro, no, está todo bien, nosotros queremos el medio ambiente, pero en este momento, en los próximos 10 años, si vamos aplicando todas esta medida maximalista en temas medioambientales, perderemos puestos de trabajo, no podremos competir con las empresas chinas porque ellas no respetan estos criterios. No son palabras mías, estoy, digamos, haciendo eco de una narrativa que defiende un poco una reducción de la ambición en temas medioambientales, cuando tenemos la comunidad de los científicos, las científicas, que nos dicen que
estamos yendo más lento de lo necesario y que si no operamos cambios importantes, el planeta se calentará con todas las consecuencias que conocemos, burocracia y transparencia, optimización de impuestos, cristianismo y familia, ¿no? Ya veis cómo se presenta un grupo de este tipo que no tiene ningún problema en evidenciar valores que hasta cierto punto, hasta ciertos años anteriores, había cierta más atención o sensibilidad a cultura e identidad. Y aquí, claro, ¿no? Identidad volvemos a Steiner, que es la identidad europea. Y claro, cristianismo y familia, pero acabamos de decir que Europa oscila siempre, ¿no? Entre Jerusalén y Grecia, y que, bueno, el cristianismo es fundamental, es importante, por ejemplo, es la única confesión, economías nacionales. Bueno, esto es, si queremos entrar en Patriots for Europe, y aquí, claro, evidentemente, vamos a ver 44 países, 80 nacionalidades. Bueno, aquí esto es Europa, y ellos dicen 27 países con 60 nacionalidades y una población de casi 500 millones de habitantes. Bueno, esta es una manera. Aquí tengo otra, siempre de un partido conservador, y veis desde, ¿no?, la página de cooperación sí, superestado no. Y también aquí esto nos permite volver un poco atrás, qué es la Unión Europea, hasta qué punto tenemos que perder soberanía. En el caso siempre sobre las elecciones, un artículo que había encontrado que es interesante, el voto por edad, si queremos trabajar con colectivos más jóvenes. Los más jóvenes en las últimas elecciones, veis que los azules serán los partidos, vamos a ver directamente el original, ya habrá una legenda. PP, se acabó las fiestas, y los diferentes partidos. Aquí hay voto por renta, voto por edad, voto por niveles de estudios, excede voto urbano versus rurales. Bueno, estas son todas estadísticas que a lo mejor pueden utilizarse para ya empezar con reduciendo la complejidad, ¿no? Aquí, para quién votan o para quién han votado los jóvenes, y aquí hay los más jóvenes, los muy jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, veis que hay cierta variación. Esto en negro serán los partidos populistas, etcétera, etcétera, y veis que los más jóvenes siguen siguen percibiendo esta atracción de estas opciones populistas. Esto sería para cerrar la segunda sugerencia. Temas, dudas, voy un poco más adelante, voy más rápido, luego abro turno de preguntas. La tercera es desigualdades. Desigualdades. Y aquí, bueno, este mapa lo dice todo. Si estás en el rojo, eres pobre; si estás en azul y azul muy oscuro, eres rico, con respecto al promedio de los y las europeas. Y aquí, bueno, este mapa da para hablar media hora. Veis la periferia, lo que era antes el Mediterráneo, era la cuna, ¿no?, del comercio, etcétera, etcétera. Hoy en día, ¿no?, los países que están a las orillas del Mediterráneo son los más pobres. Esto puede ayudarnos también a entender, entonces, claro, si pertenezco a la Unión Europea porque claro, aquí muchos de los territorios rojos son los países del este de Europa, que entraron a la Unión Europea en 2004, entonces dice, bueno, si has estado 50 años bajo la órbita de la Unión Soviética, eres pobre ahora, porque no. Mira mi país, Italia, desde el 51, 57 que está en la Unión Europea, y el Mezzogiorno, el sur de Italia, sigue en una posición desfavorecida con respecto al resto de Italia. En el caso de España es un buen caso en el cual ha habido convergencia económica, en la cual ha habido una mayor velocidad en alcanzar los estándares económicos, pero también se representan las clásicas divisiones territoriales que son frutos de herencias históricas y de los patrones de desarrollo a lo largo de los siglos. Entonces, claro, aquí somos todos europeos, sí, pero mirad esta gráfica, esta es interesante.
porque aquí, veis, cada segmento lo que nos da es la mesura, una medida de desigualdad interna. Si vamos a España, ¿dónde la tenemos? Spain. No, veis, aquí tenemos el caso más rico de España, que es la Comunidad de Madrid, y luego tenemos el caso menos rico con el segmento en azul, que es el promedio. Pero veis que este segmento es bastante pequeño en extensión. En cambio, si vamos a United Kingdom o a Francia, vemos que es mucho más grande, ¿no? Entonces dice, los franceses son ricos con respecto a la media de la Unión Europea. Depende. Si eres un francés probablemente de Midi-Pyrénées o de Occitanie o del sur de Francia, con respecto a los franceses que viven en departamentos o regiones que tienen fronteras con Alemania, que es la zona más rica, somos franceses de dos categorías, en el sentido que tenemos un nivel adquisitivo muy diferente, ¿no? Y si vamos a lo que es, digamos, el promedio de la Unión Europea, veis que la Unión Europea es un continente, un conjunto de países, Europa, más en general, en su continente, en los cuales las desigualdades siguen siendo muy marcadas, ¿no? Y aquí se abre otra pregunta que a lo mejor es muy compleja, o sea, ¿hasta qué punto nos conviene una Unión Europea, una Europa así desigual? Tenemos un mercado único, queremos vender los mismos bienes a todos y todas, pero claro, si tenemos europeos ricos y europeas menos ricas, no pueden comprar los mismos bienes. Hay muchísimas estadísticas sobre desigualdades. Aquí os propongo alguna. Esto es riesgo de pobreza y veis que es especular a esta. Ahora cambiamos color, desde el rojo pasamos al azul. Si estás en una deep blue, en un azul muy intenso, tienes el 30% de familias, de personas, porque eso es individual, en riesgo de pobreza. Y esto también es un indicador que se mide para todos los países, también a nivel regional, y es muy interesante. Se llama AROPE, no sé si lo conocéis, At Risk of Poverty, riesgo de pobreza o exclusión social. Es un indicador interesante que mide la pobreza relativa. Aquí en Europa, afortunadamente, hay poca pobreza absoluta. Pobreza absoluta es menos de $2 al día, como la define el Banco Mundial, ¿no? Aquí lo que hay es muchísima pobreza relativa. O sea, me miro donde vivo en Cataluña, vivo en Barcelona, porque no es lo mismo vivir en Barcelona o vivir en el Vallés Oriental o en la provincia de Lleida. Y claro, me miro al lado y si yo tengo menos de lo que tienen mis compañeros o las personas que viven en la ciudad, claro, soy relativamente más pobre. Esto hay una medida que es el 60% de la renta promedio. Si la renta promedio de Cataluña es 30.000 euros al mes, al año, ojalá, si son 30.000 euros al año, si yo tengo menos de 15, soy relativamente pobre. Porque ¿qué hago con 15.000 euros al año? Si la vivienda me cuesta 10.000 euros al año. Porque eso es el problema. Este indicador es muy interesante porque mide la pobreza relativa en términos económicos y luego mide otros dos conceptos. Uno es la deprivación material severa y la otra es la intensidad laboral. Entonces yo soy pobre, relativamente pobre con respecto a mis con ciudadanos y ciudadanas porque cobro menos, tengo menos dinero, porque sufro algunos fenómenos que no todos sufren y porque trabajo menos de lo que podría trabajar, no porque no tenga ganas, es que porque nadie me emplea el 100% de mis horas disponibles. Tengo trabajillo, temporales, etcétera, etcétera, al final trabajo el 40%. Eso es muy interesante, yo lo uso mucho con mis estudiantes, esta idea de privación material severa. Porque claro, yo empiezo con una pregunta a veces. Un chico o chica de vuestra edad que no disponga de un teléfono móvil o de un ordenador o de una tablet conectado y funcionable, ¿es hoy en día pobre o no? Y aquí se abre un debate a veces interesante y complejo. Repito, no por elección. Yo quiero tener un móvil.
quiero tener una tableta, quiero tener un ordenador y además con conexión, pero no me lo puedo permitir porque o tengo el móvil o no tengo conexión. Quiero decir, no estoy conectado. ¿Es esto un síntoma de pobreza relativa? Me permite desarrollar en igualdad de condición en el contexto del mundo en el cual vivo. Mis estudiantes no, porque todos mis apuntes, todos mis materiales pasan por un mundo, está digitalizado y si no tienen conexión, ni saben si yo no voy a clase porque le envío un mensaje diciéndome, oye, estoy enfermo, no voy a clase, y no pueden ni descargarse los materiales. ¿No? Pero claro, este indicador es interesante porque aquí dice, si veis, hay 9 factores y luego hay otras escalas, pero no poder pagar la electricidad y el gas, no poder calefaccionar adecuadamente la casa, no poder hacer frente a gastos no esperados, no poder comer regularmente proteína de cualquier tipo, no ir de vacaciones, y esto cuando doy clase con los americanos es una pasada, porque claro, el concepto de vacaciones en Estados Unidos es más débil de lo que tenemos aquí, ¿no? Y irse de vacación no quiere decir, no significa irse 3 semanas a Ibiza o a Maldivas, puedes ir al pueblo del Padre de la Mara y descansar, desconectar, o ir al pueblo y desconectar, si soy un trabajador o una trabajadora, ¿no? No tener televisión, no tener washing machine, lavadora. Claro, si no tienen hijo, a mis estudiantes no lo entienden, pero yo se lo digo siempre, una familia con 2 chicos, con 2 niños, una familia que no tiene lavadora y envía a sus chicos siempre sus hijos sucios a clase y sufre problemas de exclusión social. Así como si tienes la casa a 18 grados en enero, febrero y es cumpleaños de tu hijo y tu hija, o tu casa no es acondicionada, no harás el cumpleaños. O tendrás, ¿no? Entonces, estos son todos factores. Técnicamente, si sufre 3 no tener un teléfono, no tener un coche. El coche me sirve porque vivo en Ripollet y tengo que desplazarme. No quiero un brand new car, no quiero un coche nuevo, pero necesito un medio de transporte que me incremente mi autonomía. Si sufro 3 de estos factores al mismo tiempo, soy materialmente y severamente deprimido, ¿no? Entonces, claro, aquí también se abre un debate muy interesante. Para estos indicadores tenéis muchísimos datos a nivel comparado, ¿eh? Así que, bueno, esto es todo material sacado de Eurostat. Y finalmente, voy más rápido, otras 2 sugerencias. Uno, ir a los barómetros, a los eurobarómetros. Aquí Conchi también nos ayudará mucho después, si lo conoce muy bien. Los eurobarómetros son encuestas que con una frecuencia clásica la Unión Europea, la Comisión de Eurostat prepara y publica, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, en castellano lo tenemos en diferentes idiomas. Esto es del año pasado, 3 de cada 4 españoles en favor que se tomen más decisiones a nivel de la Unión Europea. Luego hay muchísimos datos sobre qué opinas tú sobre el futuro de la Unión Europea. Y aquí también, ¿no? Comparamos países. Preguntemos a un griego o una griega, ¿qué piensas tú? Esto es del 2023. ¿Veis? Griego, francesas, húngaras, República Checa, bueno, tienen menor confianza en el futuro de la Unión Europea con respecto a irlandesas, danesas, y italianos y españolas, que estamos ahí, bueno, bastante bien con respecto a la confianza en la Unión Europea. Hay muchas preguntas clásicas que se repiten en los años, entonces las podemos también comparar en el tiempo. Aquí siempre interesante, ¿no? Le preguntamos a los europeos, ¿confía más en en tu comunidad, en tu gobierno regional o local o en el gobierno central? Y aquí también salen sorpresas interesantes. Confiamos más en nuestros municipios que no en nuestros gobiernos centrales. Y también corrupción. Otra pregunta que utilizo mucho, ¿no? ¿Cuál es el país europeo más corrupto? ¿Por qué hay más corrupción en Italia, España que no en Suecia?
tiene que ver con la característica de las personas, tiene que ver con los incentivos, con la cultura, con las reglas, etcétera, etcétera. Aquí veis, a majority of Europeans still consider corruption to be widespread in their country. Aquí veis que, no sé, sería interesante, en Finlandia solo el 18% piensa que la corrupción es difusa. En Grecia, Portugal, Malta, España 90, Italia 78, no son buenos datos. Y aquí sería interesante también compararlo por grupos de edad. Percepción general de la corrupción, ese es el barómetro 2004 de España, eso es el 2004. Por favor, dígame si usted está de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes frases. Existe corrupción en las instituciones públicas nacionales, en España. En la Unión Europea, el 71% dice que sí. En España, el 82%. Sí. Sí, perdona que et talli. No. Per exemple, els últims temes que estàs traient, no? A mi semblen superinteressants perquè apareixen a classe. Jo, per exemple, ara que ens hem d'inventar les noves optatives de batxillerat, no? Que tenim ciutadania, política de ciutadania, tenim les problemàtiques socials, és on també podem jugar més amb... I llavors, per exemple, el que estàs plantejant, la desigualtat o ara mateix corrupció, crec que són elements que són superinteressants de treballar. Jo el que trobo a faltar, i per això te pregunto, perquè segurament ahir tu tens més elements, és el dir que em sembla interessant poder plantejar el debat, fer una comparativa amb Europa, però quin paper té la Unió Europea? Aquí al final, recordo que una paraula que es feia servir molt antigament, que era acervo comunitari, no? Sí. Pues la importància de l'acervo comunitari, on està? En el sentit de dir, perquè podem entrar en un debat, igual que planteem la confiança o no entre la Unió Europea, si som més o menys euroescèptics, jo crec que és un debat interessant, però existeix algunes dades, per exemple, una simulació de què ens aporta el context de la Unió Europea o què ens deixa d'aportar una mica, perquè jo crec que l'alumnat després és molt pràctic també i diu, m'estàs plantejant això, però què passaria si ens sortim de la Unión Europea? En el fons, què s'està fent en la Unión Europea? Bastantes cosas, creo, ¿no? Pero... Sí, no, muy buena pregunta, gracias. ¿No? El compañero dice, supongo haber entendido, ¿no? Dice, bueno, está todo bien, pero en términos de desigualdades, en términos de corrupción, una vez comparada, ¿cuál es el papel? ¿Cómo puedo reintroducir la Unión Europea? En el caso de la desigualdad es muy sencillo, porque claro, aquí tenemos un programa, una política, que es la política regional de la Unión Europea, que es una bandera de la Unión Europea, es el único caso en el cual la Unión Europea distribuye dinero y es el momento en el cual se ve la Unión Europea, y ahí podemos ir a ver dónde se ha gastado este dinero concretamente en proyectos, ¿no? Si voy a la página web de la DG Regio de la Unión Europea, me voy a ver los fondos europeos que se han gastado en Cataluña en los periodos 2007-2013 y me salen casi proyecto por proyecto, ¿no? Entonces voy a descubrir, te lo digo porque ayer estaba presentando una clase sobre política europea, aquí estamos en Pompeo, está el edificio Pascual Maragall, a la Fundación Pascual Maragall contra el Alzheimer. Ha ganado el último proyecto Regio Award en el 2023 porque ha sido financiado por la Unión Europea y bueno, lo han hecho con mucha sensibilidad a los temas medioambientales, entonces parece que es un edificio con digamos, todos los criterios de sostenibilidad, ¿no? Entonces, estos fondos, cuyo objetivo es justamente reducir las disparidades, se gastan en los territorios más pobres, ¿no? O sea, los fondos europeos mayoritariamente se gastan en los territorios en rojo. Pero es cierto que Cataluña, por ejemplo, que está en este color salmón, Cataluña es rica con respecto a España, pero luego abrimos el melón de Cataluña, Barcelona es más rica que algunos pueblos de Lleida, ¿no? Entonces, claro, los fondos también aquí van en aquellas zonas deprimidas industrialmente o en riesgo de abandono, etc. Entonces, claro, ahí podemos partir de
la Europa es desigual, España tiene desigualdades, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Vamos a estudiar la política regional, vamos a ver los números, los fondos y vamos a ver los proyectos concretos. Y esto me lleva también, y luego te digo con respecto a la corrupción, esto por ejemplo me lleva también a contaros un tema interesante, que era mi quinta pregunta, es ir a hablar de la frontera interna de la Unión Europea, porque la política regional gasta dinero también en esto elemento que son las fronteras. Mirad este mapa. Aquí tenemos, por ejemplo, si miramos la raya entre España y Francia, tenemos los Pirineos y ahí tenemos aquí en Cataluña, en Occitania, tenemos personas que hablan el mismo idioma, el catalán, ¿no? Que están divididas por una frontera natural y que al mismo tiempo están divididas por una frontera política. Porque claro, si soy ciudadano de Occitania, respondo a las reglas del Estado francés, si soy de Cataluña, del Estado español. Y mirad, aquí hay un caso espectacular, no sé si lo conocéis, de el primer hospital transfronterizo. Esto se ha creado con el dinero de la Unión Europea. No es que la Unión Europea haya pagado todo esto. Esto ahora cumple 10 años. Nosotros lo hemos estudiado bastante desde hace casi 15 años. Ha costado horrores, ha costado otros 10 años, ¿no? Pero aquí es un caso interesante porque, mirad, aquí está la frontera, está cerca de Puigcerdá, necesitaban un hospital de mayor envergadura, sabéis mejor que yo, se va a Seattle, se duplica la población, hay muchos accidentes traumatológicos, etcétera, etcétera. En lugar de hacer 2 hospitales, uno en territorio francés y uno en territorio español, han construido con financiación de la Unión Europea, de la Generalitat, del Ministerio Español, del Ministerio Francés, etcétera, etcétera, un hospital en territorio español que sirve como hospital de referencia para la población francesa que recae dentro del área sanitaria francesa correspondiente. Y esto nos da también, hay mucha literatura y anécdotas sobre esto, esto también, ¿qué idioma se habla en este hospital? 3 idiomas se hablan, el catalán, el francés y el castellano. ¿A qué hora se come? Porque los turnos de comida son diferentes en España. Había un tema caliente que era los salarios. Los médicos y las médicas francesas cobran más. Pero claro, si trabajamos en el mismo hospital, tendremos que cobrar lo mismo. Luego hay temas de dieta. Se come diferente en Francia desde España. Hay temas de cultura sanitaria. Me acuerdo, nos contaban que ginecología es una disciplina que en España está más feminizada en términos de profesionales. Hay más médicas, mujeres que son ginecólogas. Entonces, digamos, esto hace que ciertas mujeres se sientan más cómodas. En Francia hay más hombres ginecólogos, ¿no? Entonces había este choque cultural. Pero ese es un caso interesante en el cual la Unión Europea ha servido como, digamos, incentivo para que en lugar de duplicar 2 infraestructuras, tengamos una infraestructura única, en este caso sanitario, que es hospital de referencia para la población francesa, ¿no? Y de esto hay más casos. Esto es un caso entre la frontera italiana y austríaca. Las fronteras siempre van de lo mismo. La gente es mucho más permeable de la frontera. Aquí se habla catalán a ambos lados de la frontera. En mi país, en esta zona, en el Subtirol, en el Trentino, se habla austríaco y italiano. De la misma manera, escuela bilingüe, la población es perfectamente bilingüe. Hay gente que trabaja en Trentino y tiene casa en Subtirol o viceversa, ¿no? Como en el País Vasco francés, en el País Vasco o español también, ¿no? Pero claro, hay pequeños problemas, ¿no? Porque yo tengo el coche y saco un seguro y me muevo todos los días entre la frontera, tiene que ser un seguro más caro porque es un seguro internacional, pero en realidad no me muevo mucho. Entonces aquí, por ejemplo, lo que se han inventado en virtud de el dinero europeo es una carta, ¿no? Una tarjeta una tarjeta familiar euroregional. Si tú eres elegible, la familia dispone de esta tarjeta que ofrece descuentos y acceso a servicio
de diferentes tipos, ocio, cultura, sin tener que acreditarse porque estoy en otro país, porque estoy ahora en Trentino, estoy ahora. Y finalmente, aquí en Cataluña tenemos, bueno, está de cumpleaños, tenemos una euroregión. Tenemos una región europea conformada por Cataluña, Illes Baleares y Occitania, lo que era Languedoc-Roussillon en Midi-Pyrénées, que cumple ahora 20 años y que tiene, por ejemplo, una asamblea euroregional de jóvenes. Están los jóvenes que pertenecen a esta área geográfica. Esta área geográfica agrupa 15 millones de personas, no son pocas, que pueden encontrarse en esta asamblea euroregional, debatiendo problemas que probablemente son comunes a los jóvenes de Occitania como a los jóvenes y las jóvenes de Cataluña. Hay convocatorias para, si tienes una banda de música y puedes participar a una convocatoria euroregional que te subvencionas una gira no solo en Montpellier, sino en toda la euroregión. Y luego hay muchísimos más proyectos de envergadura más grande. Aquí hay la posibilidad de estudiar grados o de hacer grados. Esta es un área realmente francesa, pero catalana también, donde hay universidades punteras en lo que es biomedicina, biotecnología, etcétera, etcétera. Entonces hay grados conjuntos y toda una serie de iniciativas que están todas financiadas, en este caso, por esta política regional, ¿no? Sí, però el que deia ell té bastanta raó de que no tenim o no ens arriba la informació o no la sabem buscar, la informació del que ens ofereix la Unió Europea o la Unió Europea no ha sigut capaç de fer-se vendre, no? De vendre's la seva informació, i tenim l'exemple més clar és durant el Brexit es van dir 50.000 disbarats. Jo vivia a Londres en aquella època i es van dir 1.000 disbarats perquè la desinformació era tal que tot valia. I de fet, a l'endemà del Brexit, Google, la pregunta més buscada, una de les més buscades, és què és la Unió Europea? La gent no sabia què havia votat. I a més, avui en dia, sobretot els partits d'extrema dreta juguen amb això de hem de sortir de la Unió Europea perquè això és una merda, perquè no sé quantos. I la gent, com que tampoc li arriben inputs, doncs tindran raó. Llavors, es uno de los grandes problemas. Esto yo ya no creo, pero comparto todo lo que habéis comentado, ¿no? Esta dificultad. La Unión Europea comunica, pero no llega, pero comunica. Sí. Vale, es que tenga algunas respuestas a las respuestas. Espera, ¿quieres que yo Como quieras, porque si Vale. no puedo hablar de otras cosas, pues si quieres lo... Lo digo para que se escuche al resto de la sala. Lo hago luego, cuando No, hablar. vale, ok. Conchi tiene una respuesta, luego yo le cedo el lugar, así la escucháis mejor. Pero este tema, en realidad hay mucha información, pero claro, quizá es demasiada y claro, cuando es demasiada tenemos que tener ciertas habilidades para poder ir a buscar lo que nos interesa. Pero en el caso de estas euroregiones, mirad la frontera, hay muchísimas, cada una tiene su página web y aquí en España hay muchas porque tenemos la misma característica entre Galicia y Portugal. Alemania tiene 9 fronteras, ni os digo la cantidad de eurociudades. En el caso de Bayona o del País Vasco también. O sea, y son historias muy aterrizables en este caso, ¿no? Una tarjeta familiar, una posibilidad de participar en ligas diferentes en el deporte. Aquí también, en todo el mundo. Si yo soy un federado de un deporte de la Federación Catalana, no puedo jugar de la Federación Francesa, a menos que no haya un acuerdo entre, ¿no? Entonces, las euroregiones permiten esto. En el caso de la corrupción, ¿qué hace la Unión Europea? Hace lo que puede hacer, y es un poco más difícil, porque esto tiene que ver con las competencias que tiene y con la voluntad política que tienen los estados de combatir internamente la corrupción. Y si creemos, porque hay que ser críticos también, lo que ha pasado últimamente con el Parlamento Europeo o la anterior a legislatura tampoco habla bien e insinúa más dudas, ¿no?
Pero es cierto que, en particular, lo digo como mediterráneo, como italiano, nosotros nos viene muy bien estar en la Unión Europea porque tenemos otras culturas y otros países que son menos tolerantes hacia la corrupción, ¿no? Entonces, el estar dentro de la Unión Europea nos permite poder recibir con mayor velocidad de la que sería, ¿no? Códigos de buen comportamiento, de buena conducta, toda una serie de elementos no legalmente vinculantes, porque, ripeto, la lucha de la corrupción es una cuestión interna que pero nos puede ayudar en mejorar y velocizar un poco, pero evidentemente ahí lo que le podemos pedir a la Unión Europea es un poco menos, pero yo creo que esta idea de comparar ya es suficiente, ¿eh? Y luego si vamos a analizar, hay instrumentos que a nivel sectorial sí permiten, ¿no? Toda la idea de transparencia, hay unas directivas sobre good governance o cómo se tienen que comportar los administradores públicos, las docentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí podemos ir a buscar varios elementos que si estuviésemos solos adentro de nuestros estados, en nuestra idiosincrasia nacional, tendríamos menos inspiración o sería un poco más difícil encontrar. Bueno, yo pararía aquí, tenemos más ejemplos, os dejaré todas las slides, aquí hay material para comparar, por ejemplo, ¿no? Esto también es muy interesante. My Country in a Bubble, podemos comparar países con respecto a la población jóvenes, la expectativa de vida, el desempleo juvenil, toda una serie de instrumentos digitales que pueden hacer las clases un poco más amenas. Antes de pasar las palabras a Conchi Muñoz, que os dará mucha información con respecto a instrumentos reales, biografías materiales que os pueden ayudar en el día a día. 5 minutos para escuchar desde casa intervenciones, ideas, comentarios, críticas, podéis decir, no sé, cualquier cosa que nos pueda ayudar en mejorar nuestras actividades cuando estamos en clase. Desde casa. No hay intervenciones, esto no sé si es bueno o malo. Yo tengo molta cosa aquí, así que ya. Bueno, ahora te cedo aquí, que te escuchan perfectamente si vas enriqueciendo todo. ¿Hay preguntas, dudas, elementos que queréis compartir, que yo no he sabido tocar o que pueden ayudar los y las compañeras que se encuentren en la tesitura de tener que introducir la Unión Europea? Vale, ok, si no hay, Conchi, si quieres te cedo el lugar y vamos escuchando un poco lo que... ¿Qué asignaturas cubrís? Lo que tiene que estudios son, tú has dicho que eres escuela de adultos, que es una novedad para que estés hablando. ¿Será que se llama escuela de adultos? ¿Tú has dicho que era de colegio secundario? Sí, jo soc jove. Geografía. Yo casi no sé, el departamento de geografía. Eso y Tenir curiositat per quanta gent és escola d'adults. La primera vegada que hem convidat a l'escola d'adults. Per això no sé quina acceptació ha tingut entre l'escola d'adults. I l'escola d'adults, en quina assignatura o quin grup o... Jo estic a l'àmbit lingüístic, però que em dedico a les llengües. El que passa que em va interessar. Però no perquè l'apliquis en l'aula. No, però sí, del que s'ha dit fins ara hi ha coses que sí que les fem canviar. Ja m'estàs veient, Tari? Sí, Pues si no s'importa ja començo a presentar. I així ja, perquè tinc que salir, perquè vull respondre a 3 coses que s'han dit ara i abans de començar amb el meu PowerPoint. Jo em dic Conchi Muñoz, soy la documentalista del Centro de Documentación Europea de la UAB y es la primera respuesta a una de vuestras preguntas sobre comunicar a la Unión Europea. La Unió Europea com es comunica? Per uns mitjans.
Però un dels mitjans som nosaltres, la Central de Documentació Europea, depenent de la DGCOM. Vull dir, som un punt d'informació oficial de la Unió Europea. No són gens coneguts. A la Comissió Valenciana només hi ha un centre de documentació europea, imagineu, vull dir, tinc el monopoli de la comunicació en una província, però soc de les poques professionals que només hi ha un en tant milions d'habitants. Vull dir, és una cosa molt rara, absolutament desconeguda. Evidentment, la Comissió Europea i el Parlament i el Consell i totes les institucions tenen els seus comunicats de premsa, els seus mecanismes de comunicació, però que el ciutadà normal no arriba per aquests mitjans, com és lògic, ningú se'n va a veure a la web del Consell el que ha passat avui i tal, no té sentit, no? També l'altre mecanisme important és la premsa, òbviament. La premsa es fa ressò del que decideixen les institucions. I després estem nosaltres, els centres de documentació europea, els representants de les institucions europees, també a Barcelona hi ha una seu i a Madrid hi ha una altra, fan també una labor de difusió, però estan més orientats a el que seria la relació amb les pròpies institucions que tant amb el ciutadà. Vull dir, realment, el punt d'informació seríem nosaltres. Hi ha dos tipus d'informació, hi ha diversos, però centraria Europe Direct, un que es diu Europe Direct i uns altres que es diem Centre de Documentació Europea, que també formen part d'aquesta xarxa Europe Direct. Els centres de documentació europea estem a les universitats i, de fet, el punt d'informació primer que va néixer la Unió Europea, va crear, va ser el Centre de Documentació Europea ja l'any 62, només va néixer la Unió Europea. El motiu principal era perquè llavors no havia xarxa social ni internet i llavors tot estava en paper i per arribar a la legislació la gent s'havia de fer un treball, havia de buscar una llei d'una biblioteca especialitzada. Per això ho van decidir, crear un centre de documentació europea a les universitats i llavors la gent podia anar, els professors, els alumnes, podien anar a buscar les lleis, no? Lleis i la jurisprudència, etc. Això, per raons que ignoro, la Comissió de Barcelona i les universitats només estan a les universitats, els centres de documentació europea. El Europe Direct que s'ha mencionat que estan als ajuntaments, però el centre de documentació europea només està a les universitats, és un punt d'informació pensat per les universitats. I per raons que ignoro, cap universitat espanyola ho va demanar, el de Barcelona, perdó. En canvi, l'Autònoma sí, que és on estic jo. En canvi, a Madrid tenen totes, inclús la Politècnica. Vull dir, una diferència, vull dir, no sé, en les altres províncies no, diria que no. Igual sí, no me'n recordo. Igual a Sevilla, ja m'he dit idea. Però a Barcelona, en concret, estem sols, no? I llavors això va anar evolucionant, quan van sortir les xarxes socials i tal, internet ja va tenir la gent accés a la documentació, ja no havien de venir. I llavors es van haver de reinventar. Llavors van crear productes per difondre. Vull dir, ja, perquè si no la gent no venia al centre, clar, que no tenia sentit, no? Però de fet, durant uns anys les bases de dades eren de ser restringits. Havies de venir al centre, no podies accedir a internet, amb el web i tot. Per tant, és aquest el sentit. I llavors, nosaltres, una de les primeres respostes que us donaré a la pregunta, en concret jo, perquè soc la documentalista, l'única persona professional allà. L'altra qüestió és que això és un conveni entre la universitat i la Comissió Europea. Ningú pot tenir un centre de documentació europea perquè vulgui. Vull dir, cal signar un conveni. I aquest conveni obliga a la universitat a fer una sèrie, bàsicament, a que posa el personal, jo soc funcionari de la universitat, posa les instal·lacions i la Unió Europea posa la formació, la documentació. Per exemple, la setmana que ve vaig a Madrid a una reunió de la documentació europea a Espanya. Llavors, el compromís de la universitat és obrir-se al món, vull dir, no pot ser només per als membres de la seva comunitat, estem oberts a tot. Per tant, la nostra funció és ser punt d'informació oficial per qui ens vulgui tenir, ens vulgui consultar i vulgui saber sobre la Unió Europea. Per això estic fent aquesta activitat i moltes més, algunes us ho explicaré després. A continuació, de fet, us explicaré una. Llavors, jo, en concret, faig un butlletí cada setmana. Aquest butlletí és on trobareu, si us dono d'alta, això que voleu saber. Després entraré, jo crec que tenim temps d'entrar en el butlletí, de que el veieu, i entendre per què és útil, perquè estic fent un resum de totes les polítiques de lo que ha passat la setmana que estem, el curs anterior. Us informaré sobre agricultura, sobre medi ambient, tot el que està passant d'una manera abreujada, clara i sintètica. També estic posant una cosa que atreu molt a l'alumnat, cada setmana un butlletí complementari sobre els reptes de treball. I això interessa molt als joves, treball i pràctica. I també estic posant finançament i activitats, és molt important.
aquesta activitat ha sortit, però qualsevol activitat que hi ha la setmana que ve en el nostre entorn sobre la Unió Europea també te la posarem. De manera que us estic informat, beques també, premis, tot allò que, call for papers, tot allò que us situï sobre l'àmbit de la Unió Europea. I llavors el que intento, per exemple, també poso notícies de premsa, el que intento és donar una visió global i comprensible de què se situa a l'Europa, de què està passant i com ens afecta això. És un butlletí que agrada molt, ara tenim, no sé si 2.500 subscriptors actualment, va néixer el 2004 i ara hem evolucionat i la versió actual jo crec que és. Aquesta és la primera resposta. La segona té a veure amb la corrupció que he mencionat. La Unió Europea ja fa 4 anys fa l'informe anual del dret sobre la UE. I aquí hi ha diferents apartats i un és la corrupció. És a dir, si es vol, la Comissió Europea el que fa és analitzar, la col·laboració dels estats membres, analitzar una sèrie de paràmetres abans de buscar, de deixar callar el mòbil, de diferents paràmetres, i fa recomanacions. I el que fa és veure... He cogido el mòbil, que això pone, s'ho tenia la mà. Fa una evolució. Però no el mòbil, l'hauré guardat en el bolso sense adorar-la, perquè tenia la mà fa un moment. És que he buscat la notícia, el contingut, sí, he guardat en el mòbil. I veureu, i un dels elements era, per exemple, una de les coses que estem treballant a nivell espanyol, el govern, és el dels mitjans de comunicació, és un dels temes que analitza. És a dir, la resposta, el mitjà seria de consulta, diguem-ne, són 4 punts. La llibertat, començaríem pel primer, reformes en l'àmbit de la justícia. Llavors, el que tinc aquí és un resum, hauríem d'anar a l'informe. Marcos de lucha contra la corrupción, libertad y pluralismo en los medios de comunicación. 4. Controles y equilibrios institucionales y próximas etapas. Aquí el que está haciendo la Comisión Europea es de guardián de los tratados o cumplimiento del Estado de Derecho. Es decir, están haciendo un treball de verificació de que el dret s'està complint i també de com es millora. Perquè al final, si donaríem el vostre debat sobre què es pot fer des de la Unió Europea als estats, és vigilar l'acció que s'està portant a terme als estats. Quan tu tens un sistema de vigilància, tu no vols quedar malament en la foto, perquè després el periodista dirà en Espanya estamos peor que Francia o que Eslovaquia, no sé què. Conclusió, l'Estat té interès per motius de governança, per exemple electorals, perquè no quedar reflectit en la foto malament. Per tant, aquests informes tenen un paper important. Afegiríem un altre element en els informes, que hi ha una cosa que es diu el semestre europeu, que és el seguiment que es fa de l'economia dels estats membres, global i individual. Això és posterior a la crisi del 2008 i del deute i tal, i això és un model de governança econòmica per evitar la crisi. I aquest model de governança del semestre europeu que obliga a complir una sèrie de paràmetres també inclou el pilar europeu dels drets socials, en el qual també es fa seguiment del compliment de set paràmetres socials. Vull dir, combinant, i això també és obligatori compliment, perquè si no tens també unes, com es decía, ara que no m'acuerdo, Andrea, hi ha uns mecanismes, ara no sé la paraula, sobre els fons europeus, sobre el sistema econòmic, que poden actuar en contra teva si no estàs complint amb aquests paràmetres. Vull dir, això seria el model, més combinat també amb la política regional, de com des de la Unió Europea s'intenta homogenitzar o controlar per evitar que hi hagi noves crisis. En Grècia estava mentint, perquè havia ja un pacte d'estabilitat i creixement, que es va aprovar el 97, però que s'estava mentint, i es van crear nous mecanismes de supervisió també bancària i econòmica per evitar que els estats estiguin enganyant, no estiguin complint i s'estigui avançant d'una manera... Eso es el mecanismo de infracción, infringement procedure. Pero claro, la Unión Europea controla mucho sobre el dinero. No, tu pregunta era, claro, si aquí en España los partidos políticos no se ponen de acuerdo para renovar el Consejo Judicial, ahí puede hacer poco, ¿no? O si no enriquecen de dotación los y las inspectoras, hay poco que hacer, ahí la Unión Europea puede hacer poco. En lo que son la política europea, sí que es muy atenta en controlar, el control del procedimiento de déficit, el procedimiento de deuda pública, y tot això, efectivament, per exemple, ara
deute públic està per sobre del 100%, no està, ara mateix no ho sé, però bueno, sé que no estava al 60%, que era el que es permetia. Però, en tot cas, està autoritzat, vull dir, perquè ha hagut el del coronavirus, no sé què i tal, però en tot cas hi ha uns compromisos de tornar al 60%, al dèficit del 3%, vull dir, hi ha tot un mecanisme, el que es diria de governança econòmica, que estableix un compromís. Si un estat recuperés la seva sobirania i no entrés en aquest model d'integració europea, tindria llibertat de tenir el deute públic que vulgui, i llavors haurien de debatre si ens convé tenir aquesta llibertat o no, igual que també si ens convé tenir l'euro o no tenir-lo, no sé què. Però vull dir, l'estructura és aquesta en la que ens trobem, i aquests són els mecanismes. Resposta, sí que existeixen mecanismes, vull dir. I llavors els coneixeràs millor si fas algun curs que et proposaré, però també si segueixes el projecte, perquè serà una manera dinàmica de cada setmana rebre inputs. És difícil seguir el butlletí bé perquè la gent no té temps de llegir-ho. A vegades només amb el titular no n'hi ha prou, però són notícies, veus el titular i entraràs en una o dues com a molt, si és que entres, però ja saps, vull dir, està situant-la. I dic la tercera cosa important que volia dir, després tinc un PowerPoint molt llarg, passaré més o menys de pressa, però posaré el focus en allò que em sembla més rellevant. La tercera cosa que us vull comentar d'interès és que nosaltres, com a Centre de Documentació Europea, fem moltes activitats, algunes les mencionaré després, i ara mateix una d'elles són xerrades als instituts. Vull dir que en finançament que rebem nosaltres per diferents vies. Tenim l'opció també de fer xerrades, si s'ho paga el centre, vull dir, a professors de la universitat, que si decidiu que voleu que també aquí xerrades també poden pagar el centre. Però vaja, ara us podem oferir xerrades. En aquest moment hem guanyat una subvenció de la Comissió Europea de 43 xerrades, ja les tenim quasi totes assignades, però encara hi ha un petit marge. Per tant, si hi ha gent interessada, jo ara us facilitaré el meu email, que està en el PowerPoint, i podeu escriure l'abans possible i podem reservar aquesta conferència. És una conferència d'una hora, en què va un professor de l'Autònoma, ara mateix hi ha 2 professors implicats en aquest projecte, i ho explicarà, farà una introducció europea. Aquesta xerrada no és ambiciosa, és una introducció europea pensada per joves de tercer ESO, quart, batxillerat, etc. L'objectiu és anar més, seguir treballant amb aquest model, que és nou, que han aconseguit aquest any. Tenim, com us he dit, altres models de finançament, que jo penso que funcionaran breument quan s'acabi aquest projecte, però aquest projecte s'acaba el desembre d'aquest any, o sigui, molt immediat. I llavors voldria afegir nous temes. Per exemple, has mencionat la ciutadania, que teniu com a assignatura. Tinc idea d'afegir una assignatura que treballi la ciutadania. La mobilitat, potser el mateix, o dir, no, la mobilitat estudiantil, també tenim que pot parlar d'Erasmus, diferents programes. M'agradaria parlar també d'economia, perquè economia sí que és una assignatura que es fa també a batxillerat. Inclús també tinc un model molt interessant basat en alguna cosa que us ensenyaré després de simulacions, i també m'agradaria que aquestes xerrades s'arribin a fer. Llavors, en el futur, ara mateix no. Ara tinc un email, diguem-ne, jo vaig escriure al centre, el centre m'ha escrit i ja està. I a vosaltres us dono la mateixa opció, m'escriviu. Si ara no entreu perquè sigui, ja el proper paquet que tingui entraré. I perquè em queden molt poques per assignar, però bueno, encara tinc un petit marge. Però en el futur, no molt llunyà, espero tindre un formulari en què podeu especificar el nombre d'alumnes, assignatura i d'una llista de conferències quina. No podrà assegurar que la faré perquè igual després no tinc diners, però bueno, hi ha la mida del possible intentaré. Perquè, clar, com ho dic, el seu Centre de Documentació Europea, que és un punt d'informació de la Unió Europea, com us he dit, oficial, jo estic en contacte permanentment amb les institucions europees, llavors jo puc parlar amb ells, i això m'ho han donat perquè estic en contacte amb ells. I puc dir, mira, tenim més demanda, tal, anem a arreglar-ho això, vull dir, perquè al final la Unió Europea té molt interès en comunicar-se, però té problemes per comunicar-se i confia en el meu treball i en els meus companys que estan en altres universitats o en altres punts, perquè, com us he dit, hi ha altres punts que són d'ajuntaments, bàsicament. També hi ha hagut informació adreçat al món de l'empresa, o també hi ha un punt molt específic que es diu els consultors EURES, que estan a les oficines de treball. Tots aquests, i també hi ha uns que diuen Eurodes, que són de la joventut. Són diferents punts d'informació, subxarxes dins una xarxa gran, que és un punt d'informació. I tots aquests ens reunim la setmana que ve a Madrid, hi ha altres reunions a Brussel·les, estem en contacte. En aquestes reunions, què passa? En aquestes reunions, per una banda, responsables del Parlament i de la Comissió ens expliquen les novetats polítiques, però això la fem ara, després de les eleccions, però també parlem de com comunicar, altres companys expliquen bones pràctiques, analitzes, de reuneixes, el que es fa del vot.
ja crec que us he dit les 3 coses que volia dir en primer lloc. A continuació, quins materials us proposo? Idees per explicar el funcionament de la Unió Europea. Bueno, el primer, no suposo que no coneixeu aquest llibre, però és un llibre de text excel·lent. A mi m'agrada molt. És un llibre, no entraré ara perquè no tenim molt temps, està online, no cal comprar-lo ni res. Bueno, a part que és gratuït, jo tinc molts per regalar, però vaja, no us els enviaré perquè no gastaré els diners en la travessa. També dic que amb aquest fons que va donar la Unió Europea també m'ha donat diners per enviar-vos un Kahoot i una caixa de regals perquè no us facin un joc. És a dir, si reconeu que voleu una xerrada i us la dono i tal, i també igual el Kahoot és el si no tinc temps per donar la xerrada. Us puc compartir amb vosaltres un Kahoot que he fet sobre preguntes generals i també us puc enviar una caixa amb regals europeus. Bosses, samarretes i tal, per fer-lo i tenir regals. Vull dir que tot això ha estat finançat fa poc per la Unió Europea. Tinc com milers de regals per oferir, tinc molts regals. El que no tinc és molts diners per enviar-los en caixes perquè són al car. Cada caixa em costa, però bueno, com m'han donat també subvenció per enviar regals, també la gastaré. Perquè aquest pressupost ja, el que no ve amb aquesta subvenció ho paga la universitat, ja formaria part del pressupost de funcionament de la universitat. Dit això, aquest llibre m'encanta, jo crec que és un llibre excel·lent i ja, jo ja faria, tinc més llibres que proposaré, però jo, si fos professora d'institut o el que sigui, agafaré aquest llibre i el faria tal qual, o una part, o... Té tot, està molt ben explicat, està pensat per a joves, té una estructura dinàmica, agradable, amb jocs, amb explicacions, molt visual, és una meravella. Bueno, després el PowerPoint el tindreu, el meu company Dani us ho enviarà l'enllaç. Després, com no tenim molt temps, no entraré més ja en aquesta descripció. Aquest sigui un altre llibre que està bé, potser per l'assignatura de ciutadania que heu mencionat estaria molt bé. És el mateix, té una metodologia similar, però tots intenten entrar de la mateixa manera. Explicar i fer preguntes, jocs, coses atractives, la finalitat. Tots tenen la mateixa metodologia. Hi ha molta gent, ara us ensenyaré un projecte sobre això, que volen fer manual. Imagineu que jo dic, demano subvenció per fer manual. És una tonteria, perquè ningú té tants mitjans com la Unió Europea, i llavors és una tonteria posar-nos nosaltres en un manual que l'any que ve canviarà, la Unió Europea l'any que ve l'actualitzarà. Perquè per això tens diners i nosaltres no tenim temps d'actualitzar-lo. Per tant, és una tonteria crear els nostres propis materials. Quan ja existeixen i ells actualitzen perquè tenen els diners i tenen la informació. Per tant, el millor és utilitzar aquests manuals. De fet, són millors que els manuals que pugui haver-hi de curs, de les editorials i tal, perquè ni tenen tant accés. Jo he treballat alguna vegada amb aquests manuals que teniu a les escoles i tenen errors greus, inclús la redacció, perquè si és que igual no sempre són experts. La meva recomanació com a manuals que utilitzeu aquests, perquè són excel·lents, són clars i estan sempre actualitzats. Bé, no sempre, perquè a vegades han passat coses igual. El Brexit, per exemple, quan va passar, va haver un temps de transició que les dades no estan actualitzades, com ho fan immediatament, o altres coses, canviant la composició del paràmetre europeu, que ha canviat aquest any, el text és de l'any passat i no està actualitzat, però bueno, es preocupen per actualitzar-ho. Diapositives, tenia unes diapositives fetes per la Unió Europea per explicar la Unió Europea en diapositives. I estan superbé. I a més també estan en català. I una socialista per introducir. També està molt bé. 40, 50. Tot està molt actualitzat i és molt important això. Simulacions. Aquí les simulacions bàsicament es fan de dos organitzacions, o el Consell o el Parlament. El Consell és molt pràctic fer-lo perquè normalment a la classe hi ha 20 i pico alumnes i 27 estats, és molt pràctic. El Parlament ja és més difícil fer una simulació perquè hi ha 720 eurodiputats i la no n'hi ha tanta gent. Nosaltres la fem amb 100 alumnes i funciona bé. Però jo, aquí en les dues institucions, us plantejo, hi ha dues opcions, el que seria l'analògica i la digital. Jo fins ara he treballat en l'analògica sempre i ara em vull passar a la digital. És a dir, quan passo la diapositiva, l'analògica és això. Organitzes, reparteixes els països, una llei, cada una ha de fer una simulació, s'ha d'imaginar que és polonès, ha de donar la seva opinió i tal. I la digital és torno a dir el mateix. Són productes fets per la Unió Europea i tenen molta qualitat. I tenen eines actuals, amb
ho fan els nens amb els mòbils, està tot pensat per treballar de manera eficient i amb menys complicacions. Però també ho haig de dir, no l'he provat encara. Llavors no puc dir com em sembla una idea molt bona, però no l'he posat en pràctica. Ni aquesta ni del Parlament Europeu, que tindrien el mateix model. Jo sempre he treballat en simulacions analògiques. Un projecte que tinc per l'any que ve és incorporar un grup d'experts que farà simulacions d'una hora i mitja, 2 hores en classe, en l'aula, però evidentment em vull pagar. És un projecte en el qual això estigui finançat. Per què? Perquè ho penso. Perquè ja sigui el professor de dret o d'on sigui, igual no tindrà temps de posar-se a estudiar més que només i llavors igual no ho faria mai. En canvi, si jo tinc un grup d'experts que te va a l'aula i t'ho fa, doncs ja està, tu una classe la dediques a això. I això ho vull portar també als instituts. Vull dir, aquest projecte vull tenir un equip de professors que cobrin per això, que dissenyin l'activitat, és a dir, que per posar en pràctica, l'estudiem, bé com es pot posar això en pràctica i establir un temps, a veure si podem fer un hora. Teòricament, tant aquesta que la següent que us ensenyo, no m'entretindré, aniré més de pressa ara amb tota aquesta explicació, perquè ho teniu després de fer el llibre, però aquí teniu... estava al darrere, ho sento. Allà és el que, no sé, jo diria que havia fet 2 diapositives, una per analògica, així, doncs aquesta és la virtual i el Parlament Europeu no ha posat l'explicació analògica. Em pensava que tenia l'explicació analògica del Parlament, igual, en tot cas. El Parlament Europeu és molt difícil, jo l'he fet, jo l'he fet un parell de vegades amb l'Andreuna i invertit tot el dia. Avui he d'ajuntar diversos grups, és molt rotllo, interessant. I tot el treball previ per preparar... Bàsicament, nosaltres primer ens trobem, per exemple, serien 3 o 4 classes, ajustant, primer presenten el projecte, després es reuneixen per grups polítics, es reuneixen per comitè sobre una llei determinada i al final fas un plenari. Aquesta és l'analògica. La virtual, jo no l'he fet, com us he dit moltes vegades, però crec que és molt pràctica perquè està pensat per fer-la en una hora de 16 a 28 jugadors i crec que és l'opció més eficient per portar el món de la simulació a l'aula. El que fan és que el professor, què fa el professor? El professor és el moderador, que en aquest cas seria algú que jo vull que vagi expressament, però evidentment qualsevol professor que vulgui pensar ho pot fer demà allà. Demà igual no us donarà temps, però d'aquí 2 mesos, però vull dir, està a la vostra disposició i podeu informar-vos i fer-ho, no? En el cas que fossis tu el professor, doncs tu estàs amb un ordinador i estàs moderant. Hi ha grups, amb els mòbils, hi ha grups i el professor, des del seu ordinador, està moderant aquests grups, el que hem de fer, la intervenció i tal. A mi m'encanta la idea, encara que tampoc la puc dir, perquè no l'he provat, però intueixo que és excel·lent. I aquesta està en català, també. L'Oficina del Parlament Europeu l'ha fet en català. Un altre avantatge amb la universitat és que està en 24 idiomes i en aquest cas també en català. Això vol dir que si tens alumnes de diversos països poden treballar en el seu propi idioma, si volen, no volen treballar en castellà o en anglès. Aquest voleríem seria el mateix. És un projecte on també treballa el tema de ciutadania, materials didàctics i tal. Aquest està molt bé també per l'assignatura que he mencionat de ciutadania. Aquest material i l'anterior que us he ensenyat també sobre ciutadania són molt específics i tenen més sentit en assignatures de ciutadania o si hi ha alguna altra que s'assembli, perquè ja és per treballar en profunditat aquest aspecte tan concret. Òbviament també poden, si teniu temps, tot cal estudiar-s'ho i s'han d'invertir temps. Si tu investigues, li dediques temps, cosa que tu que tingueu molt, al final trobaries un vídeo, un material suelto que pot servir per qualsevol cosa, però per això és estar una estona tafanejant, veient i tal, no? Però potencial té tot. Vale. La Iniciativa Ciutadana Europea suposo que no la coneixeu, no? Perquè no és coneguda, perquè igual que no som coneguts en la documentació europea, tampoc és això. És una iniciativa de participació ciutadana que implica que 1 milió de ciutadans poden fer una proposta legislativa a la Comissió Europea. Han de ser com a mínim 7 estats urbanitzadors i també la recollida de signatures ha de ser també proporcional a la població de l'estat. Hi ha d'haver un mínim d'estats, etc. que participin. Un cop han recollit el milió de signatures, s'ha de recollir un any. Si passa un dia d'un any, ja
estatura del projecte. Vull dir, els organitzadors tenen un límit de temps. Si no han aconseguit en aquell límit de temps la resposta, les signatures, no es pot presentar. Vale, qui gestiona d'una banda nosaltres? Bueno, nosaltres no, perquè no som de diversos estats membres, però si fóssim de diversos estats membres podríem crear el comitè sobre una legislació determinada que volem legislar, que creien que s'ha de legislar, i llavors fem una proposta a la Comissió Europea, l'expliquem, si la Comissió Europea li sembla que entra dins la legalitat de la Unió Europea, perquè a vegades ja fan propostes que ja d'entrada estan en contra de la pròpia estructura o de les seves competències i tal, doncs ho porta a terme. Llavors és la Comissió Europea la que posa el web, on té la signatura, on es fa la difusió i tal. Vull dir, no és una cosa que nosaltres ens urbanitzem, que el web ja... La Unió Europea posa els mecanismes. Però realment aquest grup que estem aquí, si volguéssim obtenir un milió de signatures, és molt difícil. No és fàcil obtenir un milió de signatures, tot i que és molt poc, perquè a Espanya són 500.000, vull dir, és 1 milió a tota la Unió Europea, però costa. I després el tema són una mica peregrins en general. Llavors, al final, bueno, no sé, sempre són grups, lobbies, grups que tenen uns interessos concrets, però que necessàriament no interessa a tothom, o el que sigui. Bueno, tenen molt pes el tema de medi ambient, hi ha moltes associacions de medi ambient, hi ha algunes amb drets essencials i tal. Vale. L'única que jo recordo de progressar era una sobre l'aigua. Bueno, què passa un cop s'ha aprovat això? Bueno, s'ha aprovat, s'ha tancat. Llavors això s'ho estudia a la Comissió del Parlament Europeu. I després hi ha unes audiències i tal. I després, si això triomfa, es valora que té un sentit i tal, és molt difícil, de fet no ha hagut cap llei que hagi sortit d'una iniciativa ciutadana, perquè realment ara no entraré en detall, la legislació europea és molt complexa de portar a terme, no és gens fàcil. Però sí que permet modificar alguna o modificar alguna intenció de llei que estava en futur. Vull dir, sí que pots aportar alguna llum sobre alguna cosa que existeix. I també a la Unió Europea serveix per identificar l'opinió dels ciutadans sobre un tema determinat o la sensibilitat. Quina utilitat li veig jo als col·legis? Doncs agafar la web, que hi ha totes les directives vigents, i preguntar als nois quina signarien ells. Crec que és un debat. Vull dir, ja ara mateix, ara no entraré perquè seria molt llarg, trobareu les 20 o 7 o 8, no moltes. Es poden llegir els temes i es valorar, debatre, quan debat això em sembla una tonteria, això ho recolzaria, no sé què. Jo això ho he fet, jo he treballat molt en el grup de secundària i això funciona molt bé. En grups, o en aquest cas ho he fet individual, cada un digui un vídeo, inclús poden votar en el moment, li pots donar suport i poden ser menors d'edat que donen suport. I, bueno, és una opció analitzar i també en aquest cas fa sociologia, veus què importa a la gent o quins temes hi ha de sensibilitat. Què més? Les enquestes ja les ha mencionat l'Andrea, així que no m'allargaré. Jo l'enquesta el que m'agrada de treball a fer seria comparar, agafar l'eurobaròmetre, que és unes preguntes determinades, o unes quantes, si no totes, 5, i que els nois facin aquestes preguntes al seu entorn, o es posen un límit, amb el mòbil es poden fer, fas un formulari, cada un l'ha d'enviar 20 o 30 o 100, això ho decidiu. I després anem a comparar el resultat i anem a veure si el nostre resultat és el mateix que diu l'eurobaròmetre. O no. O potser resulta que la nostra dada s'assembla a la d'Estònia, potser, o a França, o no sé què. Vull dir, no els espanyols, en teoria, no? Aquesta és una opció. Gamificació, la Unió Europea té moltes webs amb jocs molt recomanables. I no m'estendré. Teatre, l'obra de Jos Steiner la fan aquí en català, hi ha un grup d'una companyia que l'està fent, us dono dues opcions. Una, que el vostre ajuntament col·lectiu pagui aquesta companyia, perquè els alumnes a veure-la, jo he aconseguit pagar dues, finançar dues, una a Sant Cugat i una altra a Cerdanyola, aquest 9 d'Europa, 9 de maig, o directament posar vídeo, que està gravada en vídeos d'accés lliure. És curta de veure, és el que ha explicat l'Andrea, però un vídeo que hi ha dos personatges. Està en català, Està en català. I, evidentment, no és el text tal qual, és una adaptació del text que han fet ells, però que està bé, i fan les mateixes reflexions que ha mencionat l'Andrea. És una mica densa per a joves, també penso, però vaja, potser els de batxillerat, els de segon, pots fer una acció del 9 de maig i després pots fer un horari de classe, però dura una hora. I si la classe dura una hora i mitja, us dona mitja hora més per debatre. Vull dir que realment és una acció que es pot fer a l'aula tranquil·lament, o un dia fer-la i un altre dia comentar-la, el que sigui. Jo dic, és d'accés lliure.
Caixes pedagògiques. Això seria la crítica que he fet abans. Quan tu vols crear un producte, queda caduco en seguida. En aquest cas és un producte que s'ha gastat els diners, l'ha fet una empresa, en col·laboració amb la Comissió Europea de Barcelona, la seu. Jo he assistit a diverses formacions sobre això. En la meva opinió té diversos problemes. Les caixes, suposo que tots coneixeu les caixes pedagògiques. No? Són caixes i cada caixa té un tema. Llavors, els nois es troben a molts llocs. Primer, caduca. Després, els que l'han fet no són experts en la Unió Europea, encara que han tingut assessorament i, per tant, moltes proves són discutiblement interessants. I tercer, estic criticant la nostra veu, que suposa, però intento ser sincera i honesta i dir el que em sembla que us pot ser útil. Tercer, són massa transversals, perquè ho fa que no em recordo el nom, una empresa que es dedica a fer caixes pedagògiques, fa sobre matemàtiques, i han intentat aplicar la mateixa metodologia. Llavors aquí hi ha proves de física, de matemàtica, i estan intentant, a través, agafant un tema, barrejar l'acció. Llavors, les caixes s'han de comprar, valen 1.000 i pico euros, però la Comissió Europea té unes quantes i les pot prestar. Per tant, si teniu ganes, teniu l'opció, jo puc fer intermediària, d'obtenir aquestes caixes per posar-les a la pràctica. Fer 6 caixes, en realitat està pensant per fer-ho durant diversos mesos, però molt pocs centres ho han de fer durant diversos mesos perquè tenen moltes coses a fer. Pot plantejar per fer 2 o 3 dies o fer un experiment d'un dia. Sí, ja depèn de la vostra curiositat, ganes i interès. Sento no posar més entusiasme a les caixes, però és que jo prefereixo el llibre de la Güello. Em sembla més pràctic, més senzill, més concret i menys. A part, el problema de les caixes, si les compreu vosaltres és el mateix, però si són de la Comissió Europea hi ha moltes coses petites que de tocar. Després, com vigiles tu que els nois no perdin les coses, vull dir, és un lío. I si les compreu vosaltres igual, perquè si després les peces es desmunten, hi ha un trenecito per fer, hi ha una sèrie de coses, però vull dir, en fi, no sé, ja veurem. Més, aquí ja us he mencionat, aquí ja no ho diré més. Nosaltres podem oferir xerrades, també fer coses amb l'ICE, també podeu venir, ara estem organitzant el Dia d'Europa, farem un taller que serà primer una conferència, aquesta d'introducció europea que he mencionat, però ho farem a l'Autònoma, heu de venir d'excursió, diem. I a continuació farem una pausa allà al campus i anirem al centre, i allà fem una gincana, que està bastant bé, però no és virtual, és analògic, aquí amb els mapes, fan coses. Va funcionar molt bé i hem inscrit avui precisament de l'ICE, Institucions d'Educació, demanant que la tornem a fer. I l'any que ve la tornarem a fer, s'oferirà a través de canals habituals de l'ICE. Com us he dit, podeu rebre, jo us puc enviar material, us puc enviar regals, podeu escriure i al final teniu el meu email i jo us facilito més recursos. Bàsicament això. I després també us he posat uns quants links de altres opcions externes. Jóvenes translatores, Escola Embajadora del Parlament Europeu, que són diferents coses que us poden interessar com a centre d'incorporar que ofereix la Unió Europea. Jo crec que està bé, que agrada, que Europa Tuvo, en el que només has de posar el nom de l'institut i demanar participar. Però després només hi ha un institut EPAN al Parlament Europeu, estan convidats que l'aula, però és un per cada estat membre. Vull dir, si de tots els centres escollit, hi haurà 30 alumnes que aniran al Consell Social, sembla que és, si el CESE, el Consell Econòmic Europeu, farà una mena de plenari, però serà un grup. És cert que no tothom, molt pocs instituts participaran, però estadísticament per pocs que participen, les probabilitats no són molt altes. Però jo us animo a intentar-lo, perquè els nens estan encantats d'anar gratis de viatge a Brussel·les, si us toca a vosaltres. Així com altres coses, que competir aquí no, és que jo és una pena. Laura, ya. Bueno, ¿qué quieres hacer algo más? Porque, paso rápido. Más que nada, sí. Bueno, ya está. Aquí ya lo dejo aquí, las herramientas ya les he donat. A tot això són links per treballar els temes. Desinformació, economia, política social, medi ambient, història, són links concrets. Webs didàctiques, vídeos recomanats, tot això ja són links. Per tant, la metodologia ja l'explica, el que volia dir de metodologia. I aquí, si voleu, tenim una revista, per qual també és membre. Tot això ho tenim en el millor nosaltres? Això ho teniu PDF que us enviarem ara. Sí, perfecte. nos enviaremos más el meu y el de la Conchi. El Dani us enviarà... Però això que ja teniu les dades, no? Sí, perquè això és escrit, no? Des de la institució. Sí, no és la Tots els que s'han inscrit a aquesta activitat rebran aquest
Sí, sí, y a casa también, o sea, digamos, todo, puedes comentar, todos los ideas que han atendido a la sesión, Sí, sí, clar. Tothom que participa després el PowerPoint en aquests links. Per això passa, no, perquè no es tracta de... Ofereixo les eines perquè les treballeu. Entenc que són moltes, és difícil, però, per exemple, hi ha una sobre economia, doncs, si tens una sobre economia, doncs, igual convé mirar dos o tres. No? Tenim una revista, com us he dit, i a l'opció, si voleu fer un article, analitzant, bueno, sobre la vostra pràctica docent i tal, no us asseguro que es publiqui perquè ha de passar una revisió, però en principi, si està ben fet, per què no publicar-se? També podeu publicar sobre algun tema de la universitat si sou experts, és una altra vessant de l'article. I ja està, i si us voleu mantenir, us recomano el nostre butlletí i el nostre Twitter, que és el que us he mencionat abans. Bueno, quan entra el butlletí trobareu el formulari directe. Eso es lo que... No, quédate. Muchísimas gracias, Conchi, por haber sido tan exhaustiva en tan poco tiempo. No sé si hay preguntas desde casa, tenemos los últimos 2 minutos desde la sala. Gracias por la paciencia. Os invitamos el año que viene o este verano, repetiremos también en asistir presencialmente. Deixa de dir una cosa important. De les eines que us recomano, tenim un MOOC, del qual també he coordinador jo també, que es diu MOOC. MOOC és un curs online gratuït. En castellano, ¿no? En castellano, que és de la Coursera, que és la plataforma de Stanford, que l'autònoma és membre d'aquesta plataforma, d'introducció europea. Té 6 mòduls on es tracta tots els temes, i està molt bé. I això ja és prou. Vull dir, si voleu una visió analítica, de comprensió, i al mateix temps fàcil, perquè són vídeos, ell és autor d'un vídeo, i a cada tema es fan vídeos, mires el vídeo i després tens un qüestionari de cada mòdul i està, i veus si l'has entès el vídeo. Però hi ha vídeos fets per professors de la UAB, algun també extern, i són molt comprensibles, estan molt bé i et situa, perquè la complexitat europea és molt important i us quedarà clar molts conceptes. Sempre em podeu escriure a mi, I a mi també, Estic a la vostra disposició per fer reunions per analitzar si voleu fer alguna estratègia pedagògica, ja es podeu reunir, tractar-la individualment i tal, online. És a dir, però el MOOC és molt recomanable. S'escriu MOOC? Bueno, tinc el link aquí. MOOC és el nom de la sigla, massiva online. Però el curs és Unió Europea, Història, Institucions i Polítiques. És el nom del curs. Però bueno, és interessant aquí. Però aquest curs és un dels productes nostres que us recomano molt. És un curs de formació. Ara estem a punt de començar a fer un altre que serà sobre la Unió Europea del món, sobre polítiques internacionals. Però aquest tracta més grans temes: introducció, dret, economia, institucions, polítiques internes i polítiques externes. Vull dir, és una visió general i comprensible per entendre la Unió Europea, que és molt complexa i molt difícil. Ahora me doy una talla larga, pero... No. Bueno, y os invitamos, si tenéis, bueno, nosotros damos nuestra disponibilidad, tanto aquí desde el martes, aprovechamos para agradecer a Daniel Navarro, que se ha encargado también de la organización, a Conchi Muñoz del Centro de Cooperación Europea. Si tenéis sugerencias, ideas, escribirnos y vamos mejorando el taller que seguramente repetiremos en junio. Así que muchísimas gracias por... Hay una mano levantada, no sé si era de hace tiempo o de ahora, si quieres intervenir, Joel. Vull fer una pregunta. Sí. Sobre la identitat europea. Teniu alguns materials o idees de com treballar-ho a classe? Moltes gràcies. Ara no recordo exactament. Sí, estan treballant identitat. Sí. En els materials que s'han proporcionat hi ha. Igual el títol no és el del material, però dins dels materials, si està per ella, sí que n'hi ha. Evidentment, jo puc facilitar coses sobre identitat. La meva, bueno, no ho he dit, tinc un portal també que es diu Fons d'Informació Europea on explico molt bé totes les fonts. I no l'he posat aquí perquè és nou i l'arreglaré el PowerPoint perquè aparegui. I te puc assessorar individualment, m'escrius i jo te donaré fonts específiques sobre l'identitat, però n'hi ha interessants. De fet, nosaltres, un dels primers vídeos del MOOC és sobre identitat europea. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la disponibilidad y sí, ya si nos autorizáis
ha enviado su información para la próxima edición, fantástico. Os incluimos ya en el mailing list y si tenéis más preguntas, consultar a Conchi y a mí también. Tenéis mi correo en la presentación. Bueno. Os pasaremos la presentación en un par de días. Normalmente lo que pasa es que yo, al estar un punt d'informació, és més fàcil que Sí. pugui fer un timbre o té un altre tipus de calendari, perquè com a professor té un altre tipus d'agenda. La meva és estar allà, donar respostes a la gent. Muchísimas gracias. Tanto la sesión, ¿ok? Que va bien. Buena tarde y gracias. Buenas tardes, gràcies. Y gracias, estáis en Barcelona. Sí, sí. Moltes gràcies, adéu. Pero tú vives aquí. Vale, ¿no? Siempre más agradecidos si nos vemos, pero entendemos que a veces uno vive en Igualada, en 5 meses. Es que siempre dudamos en el horario y en el momento.